Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Feliz de volvernos a encontrar. Mi nombre es Aníbal y les damos la bienvenida para este programa que está dedicado a compartir conocimientos e información para el despertar y el cambio de la conciencia de la humanidad. Tiene como propósitos hablar sobre la alimentación, la ciencia, el espíritu, las profecías, la siembra, la salud, historia y un largo etcétera. Así que bienvenidos y querido Alejo. Gracias, Aníbal, por la hermosa bienvenida. Bienvenidos oyentes, Radio Escucha. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, en su trabajo, en donde quiera que se encuentren, y esperando a que estén dispuestos, con ganas de seguir recibiendo esta información tan grande que tenemos siempre para compartirles, con la necesidad de que ustedes también la empiecen a comprender, a aplicar, y que esa necesidad de descubrir la verdad, que a veces está oculta, que a veces se encuentra tapada, olvidada, pueda volver a renacer en nosotros, pueda volver a estar dentro de nuestros corazones, latiendo, pulsando, en contacto y en conexión con toda la naturaleza, con toda la vida que nos rodea, con nuestros seres queridos, con nuestros animalitos, con todo el universo que nosotros también podemos observar en las noches en el cielo estrellado, y que en los días ese sol nos muestre el modelo perfecto hacia donde tenemos que llegar, que es ese ser pleno que en paz, armonía y amor entrega vida, entrega amor, entrega cumplimiento y entrega ese propósito de dar vida, vida y solo vida. Así que bueno, aquí con Aníbal muy contentos realmente de volver a estar aquí en Radio El Algarrobo, en la frecuencia 105.3 del dial, y también saliendo a través de YouTube. Nos pueden encontrar como Nuevo Ser. También estamos en Telegram, también como Nuevo Ser. Nos pueden escribir al correo electrónico programa.nuevoser@gmail.com. Y si no, nos pueden mandar un WhatsApp o hacer llamadas directamente a nuestro número telefónico 38 35 43 61 77. Ahí están dispuestos nuestros canales de comunicación para que tengamos ese nexo, esa unión con lo que ustedes están pensando y los que nos quieran hacer llegar. Adelante, pueden escribirnos, pueden llamarnos, pueden ver nuestros programas, están grabados en YouTube. Están también como audio en Telegram, así que pueden escucharlos las veces que quieran. Así que bueno, Aníbal, ¿qué tenemos para compartirles hoy a la gente? Así es, hoy vamos a compartirles un mensaje que ha llegado hace más de 5 décadas. Se llaman las 7 leyes del ascenso continuado del espíritu. Y es menester contextualizar esta información como mucha de la información que les compartimos, sean las profecías de Parravicini, sea la lógica de la lógica o este mismo tema que hoy vamos a tocar. Nuestro planeta azul, maravilloso, porque si uno observa el planeta y hay imágenes por toda la red
para disfrutar plenamente de la riqueza que Él tiene. Luego de eones de tiempo, fue sembrada la semilla del hombre aquí en la tierra. Y también después de muchos millones de años, sufrió una intervención, una invasión, que todos la conocemos, solo que a veces se confunde, no se relaciona, no se conecta con lo que realmente ha sido. Tiene nombres: Satanás, dragón, serpiente, reptiles. Se pueden escuchar de distintas formas. Illuminatis, masones, porque en definitiva son ellos apenas la cara visible, y no tan visible porque realmente la mayoría no conoce quiénes son las verdaderas cabezas de esos lugares, ¿no? Y esa invasión, como reza la Biblia, ha puesto un velo en la conciencia del humano que no le permite ver con claridad la verdad, al punto que uno tiene que explicar con lujo de detalles y sustento para que se logre entender, como nos cuesta a nosotros también hacer nuestras propias interpretaciones. Son procesos, pero es justamente romper ese velo, abrirlo, desgajarlo, para que podamos entender en profundidad estos mensajes. ¿Y qué propósito tiene? El Padre hace un plan específico para rescatar a ese ser humano dormido. Y dentro de ese plan maravilloso está toda esta información que estamos compartiendo con ustedes. Por eso, hoy es una más de esas ayudas que nos han llegado. Dicho esto, contextualizado, comenzamos con las 7 leyes del ascenso continuado. Es el saber para la elevación del espíritu. El ascenso del espíritu es un sencillo y simple camino de aplicar sus leyes exactas de elevación. Estas rechazan por sí mismas toda posibilidad de credulidad, mito, fanatismo, aplicación de cualquier otra filosofía del pensar que no sea el vivir en esencia, la conciencia del ser que se es y hacia la cual se camina. Las 7 leyes, vamos a mencionar los títulos y después desarrollar cada una de ellas. Es la primera ley del cuerpo luminoso, la segunda, la de la mente sensata, la tercera, de las emociones libertarias, la cuarta, de la inteligencia superior, la quinta, la comprensión y voluntad, la sexta, de la sabiduría del saber, y la séptima, de la conciencia del ser soy. Vamos a comenzar con la primera, sin antes aclarar que cada una de estas leyes tiene su fórmula y sabiduría con las cuales se proyectan a lo inmutable e indetenible del hombre. La ley del cuerpo luminoso se alcanza cuando de él se expulsa todo vicio, sufrimiento, sacrificio, amargura, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre. Cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso espiritual.
¿qué nos está diciendo esta ley? Que es fundamental encarar esa limpieza del cuerpo a través de la alimentación. Y cuando hablo de alimentación, no es solamente lo que se ingiere por la boca, que es importantísimo, pero también existe la alimentación que entra por los oídos o por los ojos. Cuando uno elige, porque esa es nuestra condición, tener la posibilidad de elección y de decidir qué es lo que realmente necesitamos o qué es lo que realmente nos resulta útil para el crecimiento de ese cuerpo luminoso. Y uno bien sabe que si tiene delante un vicio, eso no forma parte de ese cuerpo luminoso, sea cual fuere, desde el más grosero hasta el más simple, pero uno sabe interiormente que no está yendo por el camino cierto. Cuando uno toma esa conciencia, que lo va a hacer a través de las distintas leyes que vamos a ir detallando, va a lograr esa mejoría permanente que es un paso a paso, con persistencia, con paciencia, y que los resultados nos van a dar la satisfacción de tener esa paz, ese equilibrio, esa armonía que refiere la ley. Alejo. Qué hermosura todo esto, cómo nos aclara, cómo nos trae la verdadera dimensión de cómo es el trabajo que tenemos que hacer en ese cuerpo que se nos ha dado, en esa dimensión física que nosotros tenemos para aprender en esta encarnación, en este planeta, como humanidad. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo individual y no es solamente un cuerpo, tenemos también una mente, tenemos también un espíritu y tenemos también un alma individual. Tenemos esos cuerpos, esos tres cuerpos que al mismo tiempo son uno y trabajan en conjunto. Entonces, es muy claro entender lo que leyó Aníbal en esa primer ley del cuerpo luminoso, porque el cuerpo es luminoso, debería ser luminoso. Lo que sucede es que está atiborrado de una serie de condiciones que lo hacen oscuro, que lo hacen denso, que lo hacen pesado, y que el uso de él en realidad debe ser un uso equilibrado, armonioso y en conexión siempre con el amor. Y es ese amor que nosotros vemos en la naturaleza, cuando la vida se desenvuelve, se expande, se multiplica. En la naturaleza todo se da en perfecto equilibrio, en perfecta armonía y en perfecta paz. Y el amor, como unión de esas fuerzas, es lo que en cohesión genera la existencia de cada ser. Y cada ser que nosotros vemos con nuestros 5 sentidos, nosotros vemos que tienen un cuerpo. Vemos el árbol, vemos la plantita, vemos la flor, vemos el colibrí, vemos al perrito, al gatito que tenemos en casa, a las gallinas capaz, o a otros tantos cientos y miles de animales que hay en este hermoso planeta. Y cada uno tiene su cuerpo y tiene su condición de ser. Y también tienen un espíritu. Pero a diferencia del nuestro, ellos tienen un espíritu colectivo. Porque nosotros tenemos un espíritu individual, que tiene una raíz individual en el pensamiento y en el aprendizaje. Nosotros somos conscientes de cuál es el propósito. Sabemos qué somos, sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Cuál es ese futuro que vamos a ir creando. Y las profecías, así como también este conocimiento que estamos leyendo hoy, nos van guiando hacia ese futuro. Porque creamos un presente estable, ligado a la ley de la creación, a la ley de la vida. Y creamos instantes, momentos, causas que generan efectos luminosos, reales, palpables, que están llenos de esa justicia, de esa verdad y de esa conciencia que a nosotros nos permiten ubicarnos, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y es un trabajo duro, es un trabajo difícil porque todos hemos estado sumergidos en algún vicio, en algún pensamiento, en alguna forma de relacionarnos con las personas que
generalmente nos ha traído dolor, desdichas, muchas dudas, y que de a poquito debemos ir equilibrando, debemos ir acomodando. Y por eso también viene esa segunda ley de estas 7 leyes del ascenso continuado del espíritu, que también nos habla de una mente. Y la ley se llama Ley de la Mente Sensata. Y dice así: se obtiene cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamientos que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, que es el karma obtenido por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Entonces tenemos esas dos dimensiones, ¿no? La causa y el efecto, como la acción y la reacción dentro de un pensamiento consciente, y tenemos también el karma y el dharma, como esas acciones que son una causa y un efecto también, pero que están desconectadas de nuestra conciencia. Son acciones que nosotros hacemos todo el día, desconectados de la verdad, de la conciencia de lo que somos, y por lo tanto las reacciones a futuro, esas consecuencias que nosotros a veces entendemos, nosotros no las podemos comprender y le echamos la culpa a eso. Y sin embargo es algo que nosotros creamos en un pasado y ahora está apareciendo en un futuro para a nosotros ubicarnos y corregirnos. Son necesarias las leyes de karma y dharma. Son muy necesarias en esta dimensión en la que nos encontramos ahora, para poder de a poquito ir elevando nuestra dimensión espiritual. El espíritu es energía, como decíamos, es una luz que está en las células, en el cuerpo físico, y es consciente, está unida a todos los espíritus de la creación del planeta, todos los animales, los seres vivos que nos rodean, y cada humano tiene un espíritu, cada sol, cada planeta, cada creación en todos los universos. Y esa luz es consciente y está unida entre sí. Entonces lo que sucede es que nosotros en nuestra mente, hablando de esta ley, también debemos hacer esa limpieza. Debemos buscar en ese baúl de pensamientos, de memorias, de información, y empezar a elegir qué sacar de ese baúl, descartarlo y con qué quedarme. Y eso con lo que yo me estoy quedando, que me sirve para seguir creciendo, ampliarlo, aumentarlo, darle más vida, para que eso crezca y nos dé a nosotros la comprensión de qué es realmente lo que yo pienso, qué es mi mente, de qué está conformada. Sí, de pensamientos, pero esos pensamientos ¿a dónde me llevan? ¿A hacer qué tipo de acciones? Porque esas acciones al fin y al cabo generan o densificación de ese cuerpo luminoso que está en la primera ley, o sutilización del mismo. Y eso sería hacerlo más consciente, más real, más unido a la vida, más espiritual. Y me acordé de algo que a mí realmente me hace pensar mucho. Y como ustedes saben, en nuestro programa nosotros hablamos de profecía. Y en nuestro programa hablamos de la Biblia, hablamos de conocimientos que dejaron los pueblos originarios a lo largo y ancho de este planeta, en diferentes tiempos y lugares, pero que todos tienen una misma esencia, una misma conexión, porque manejan los mismos símbolos, las mismas señales, que unidas nos muestran ese mapa gran, general, que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Eso es un mapa de acontecimientos que nosotros vemos cumplir en el mundo, vemos cumplir en nosotros, y que el cumplimiento de ellos, de esos sucesos que están profetizados, a nosotros nos indican dónde estamos en el tiempo y por lo tanto hacia dónde debemos ir. Y entonces me acordé de Jesús, cuando Jesús entra al templo allá en Jerusalén y echa a los mercaderes que estaban vendiendo en el templo, que estaban comerciando. Y uno se pone a pensar, ¿por qué si Jesús, que era tan espiritual y entregaba la verdadera dimensión de lo que era el Padre Eterno, de lo que era Dios, de lo que era Él, de lo que era la Madre, Bárbelo, el Santo Espíritu, bueno, o el Espíritu Santo también, que es conocido aquí, es lo mismo, Santo Espíritu, Espíritu Santo es lo mismo, es ese vientre creador, que está simbolizado como la paloma, que está simbolizado como ese espíritu azul que tenemos nosotros.
Cuando Jesús entra al templo, pregunta a los mercaderes qué estaban haciendo allí ellos, por qué estaban vendiendo. A los campistas, por qué estaban intercambiando cosas, sin darse cuenta que estaban dentro del templo en donde habitaba el Espíritu. Para entender este símbolo, Jesús es nuestra conciencia, es nuestra verdadera esencia, es el Cristo, es el cristal, es la esencia transparente que permite recibir la luz y también transmitirla. Y para que esa luz se transmita, primero hay que limpiar ese cristal de toda oscuridad que lo esté tapando, que lo esté cubriendo, que no permita ni que llegue la luz de afuera, ni que de adentro brote hacia afuera. Entonces, en esa implosión que ese cristal genera, en esa creación interna, muy diferente a la explosión, esto es una implosión, es algo así adentro, buscando esa conciencia y desde allí, obteniéndola, entregando la verdad a través de nuestras palabras y acciones. Entonces Jesús era el verdadero símbolo, el verdadero ejemplo de lo que era el Hijo del Hombre en la tierra, de lo que era ser una partícula perfecta del Padre de la creación en un cuerpo humano. Y Él entró en el templo, como esa conciencia. Y ese templo, que es el lugar donde habita nuestro espíritu, está allí dentro. Y adentro de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra mente, no puede haber pensamientos de negocio, de nosotros vender nuestro tiempo, de vender nuestro cuerpo, de nosotros sacrificarnos para un sistema que está implantado en el mundo, que a nosotros nos tiene subyugado, que nos tiene atado a una condición de creencias que no nos permiten comprender eso, que nuestro cuerpo es el templo, y en él habita el espíritu, decía Jesús. Y ese espíritu es algo que nosotros tenemos. Y en los templos, en las religiones, uno, va, reza, habla, se conecta de alguna manera simbólicamente, pero para entender la real dimensión, nuestra verdadera necesidad es ir a nuestro propio templo, que es nuestro propio cuerpo, y que, yendo más profundo, es la conformación de nuestros 7 logosoles unidos en ese corazón. Allí en el corazón les podría decir que está el trono de ese templo, donde nosotros nos sentamos y nosotros nos hacemos copartícipes con la creación. Nosotros nos empoderamos de nosotros mismos, sin dejar que ningún pensamiento de vicio, de lujuria, de oscuridad, etcétera, nos domine y nos maneje. Porque si no, sería ese pensamiento de oscuridad que nos estaría manejando nuestro templo, y nosotros seríamos desconectados de nosotros mismos. Entonces ahí Jesús echó a los mercaderes, los mandó afuera y les dijo que no volvieran a ese lugar porque no podían estar en el templo de Dios vendiendo e intercambiando cosas, que no era necesario la cuestión material, porque al fin y al cabo lo que realmente a nosotros nos hace conectarnos con la verdad y la creación es nuestro espíritu, pero a través de nuestro cuerpo. ¿Recuerdan los 5 sentidos que ya habíamos hablado en los programas anteriores? Bien, ahí hay que hacer una gran limpieza, porque a través de esos 5 sentidos ingresa información, y esa queda pregnada, grabada en nuestra mente y en nuestro espíritu, y nosotros actuamos después en base a esa condición. Entonces, o vamos hacia la luz o nos hundimos en la oscuridad, y ahí tenemos que ir siendo conscientes de qué tenemos que sacar y con qué tenemos que quedarnos que sea de la luz, y acrecentarlo, investigando, ahondando sobre lo que es la profecía, sobre lo que es la dimensión real de la esperanza que ella entrega, pero de la advertencia que también nos está haciendo para que nosotros sepamos ubicarnos y ponernos en el bando correspondiente. O estamos en la oscuridad o nos vamos hacia la luz. Y ahí recuperamos nuestro verdadero origen y sabemos a dónde debemos ir. Así que ahí tenemos esa tercera ley también para compartirles. Gracias. Maravillosa explicación de la segunda ley, Alejo. Gracias. La tercera ley es la ley de las emociones libertarias. Es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y ganadas en la primera y segunda ley, o sea, la del cuerpo luminoso y la de la mente sensata. La mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales no se detiene y por el contrario está ávida de nuevos logros
y mayores comprensiones de acción en pos de luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad a cada paso. El cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por una mente sensata, libertará al espíritu de las emociones dañinas, del estado temporal, de la encarnación y sus secuelas de aprendizaje. Las emociones, que son fuerzas que elevan o convierten en polvo el tiempo y el espacio de los hombres, bien conducidas como un almacén de datos, son en sí mismas parte del cuerpo espiritual que se transmite de encarnación en encarnación y estas son de carácter negativo. Entonces ya tenemos la respuesta al atraso del hombre que lucha sin lograr liberarse del materialismo de las emociones. Acá es necesario identificar la diferencia entre emociones dañinas y emociones libertarias. Es común identificar una emoción libertaria con la alegría que da el nacimiento de una criatura. Seguramente a la madre jamás se le olvida ese primer momento en que vio llegar a su hijo, y lo va a tener en su memoria, en su recuerdo, como algo prístino, algo superior, algo que la eleva, que la calma, que le da paz. Y voy a poner otro ejemplo en el cual, entre comillas, pareciera ser una buena o una linda emoción y no forma parte justamente de las emociones libertarias. Imaginemos una persona que está esperando a su pareja, que se fue de viaje, que estuvo mucho tiempo fuera, y llega y toma esas emociones de desespero, de alegría y de vaya a saber cuántas pasiones que le despierta esa llegada. Y obviamente ahí hay apegos, hay por ahí hasta celos que se manifiestan, porque realmente si alguien sintiese una emoción libertaria frente a este mismo hecho, podría recibirlo sí con alegría, pero con el desapego de saber que si no llega hoy o mañana será pasado, y vive en paz y en equilibrio y en armonía internamente, sabiendo que esa pareja está cumpliendo determinada función. Son dos maneras de vivir un mismo evento, pero una con una altura espiritual y otra con lo que aún le falta. La mente sensata es justamente la que va orientando a observarnos, nos permite empezar a observarnos en estas emociones y de algún modo entender que no deben repetirse. Justamente son equívocos que uno va detectando, no para lacerarse ni llenarse de culpas, sino justamente para observar y mejorar. Hay una gráfica que me suele venir cuando hablamos de la mente sensata, que el individuo en ese karma y dharma que comentaba Alejo tiene su propio jardín, su propia huerta, su propia finca, en la cual en inconsciencia y durante años, por inocencia, porque le enseñaron, porque copió equivocadamente, va sembrando cardos, que en definitiva son equívocos. Por lo tanto, si siembra cardos, va a tener que cosechar espinas. Cuando toma conciencia en esta nueva etapa,
seguramente va a comenzar a sembrar frutos, va a comenzar a sembrar algo en su huerta que le dé una nueva cosecha. Pero hay un periodo, un tiempo, en el cual va a tener que sustentarse, fortalecerse, sabiendo que está sembrando buena semilla y está cosechando las espinas que en su momento sembró. Este proceso, muchos, cuando toman conciencia, pretenden que sea de un día para el otro. Su ansiedad, su comodidad o como quieran llamarlo, no comprenden que ese periodo es necesario transitarlo. No es sencillo, pero si uno consigue en esa constancia, en esa paciencia de continuar firme en su camino, el resultado empieza a aparecer, porque aparecen los nuevos frutos de esas semillas que había plantado. Entonces ahí se empieza a disfrutar del camino más que antes. Pero es un proceso importante de tener en cuenta para no avasallarse o no sentirse frustrado. Porque como yo me porto bien y resulta ser que me pasa esto, aquello, lo de más allá. Es que eso son productos de otro tiempo que en inconsciencia habremos sembrado. Cada uno es artífice de su propio destino. Alejo. Gracias, Aníbal. Muy lindo, muy profundo. Tiene esta hermosa ley de esas emociones libertarias. Ahí se aclara muy bien esto que nos dice, hay dos tipos de emociones, ¿no? Tenemos esas emociones que ya las conocemos, que hemos tenido siempre, pero hay unas más profundas y más necesarias y más reales que son propias de nuestro espíritu limpio, que son esas emociones que nos liberan, por eso son libertarias, de esas ataduras a esas emociones bajas, ¿no? A esos pensamientos ligados a esa emocionalidad negativa, a ese materialismo, como decía Aníbal, a los celos, al apego, etcétera, etcétera. Y cómo de a poco debemos ir limpiando, debemos ir buscando esa nueva condición mental y emocional para traer el cielo a nosotros, o sea, la dimensión de la mayor altura espiritual en esta dimensión. Por eso hay que volver a ese corazón que es el que trae la verdadera dimensión, y como dice la profecía, la resurrección no dejará piedra sobre piedra. O sea, toda vieja estructura que hemos creado, que nos ha traído la muerte en diferentes condiciones y características, debemos deshacerla de base, de raíz, como decía Aníbal. No debemos sembrar más cardos, sino empezar a sembrar buenas semillas, porque sabemos que en un futuro van a traer buenos frutos. Entonces, con esta información hasta aquí entregada, vamos a ir a un pequeño corte musical. Así toda esta información va de a poquito ingresando y va tomando esa práctica que también es necesaria que se lleve adelante. Ya volvemos. Estuve buscando respuestas entre las razones de un hombre común, en el sueño de las ilusiones que inventan un mundo que no era real. Estuve buscando motivos para descargarme del juego mortal, que nos venda los ojos, nos ata las manos y no nos permite escuchar. Estoy encontrando respuestas con los pensamientos de mi corazón. Interpreto el cifrado que me habla desde la luz de la conciencia vital. Estoy encontrando el motivo para despertarme con el ideal que nació en el cristal del que encarna verdad y justicia por su libertad. Estuve buscando y estoy encontrando dentro de mi pecho las alas que baten, la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, el agua que barre. Es el amor.
Yo soy la semilla que crece y da vida, en armonía y con sabiduría, en la tierra que late, el fuego que funde, aire que envuelve, agua que barre. Es el amor. Estoy batallando en la cueva contra la bestia que me esclavizó. Con mis luces encuentro la espada y corto su cabeza con resolución. Estoy preparando el camino que lleva al sendero de la identidad, recobrando la ram de mi ser que le perteneció al soberano integral. Estuve buscando y estoy encontrando dentro de mi pecho las alas que baten, la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, agua que barre. Es el amor. Yo soy la semilla que crece y da vida, en armonía y con sabiduría, en la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, agua que barre. Vamos limpiando, vamos arando, vamos sembrando, vamos cosechando. Junten las manos, que esto es de hermanos en unidad. Da el salto eterno, busca lo bueno, deja lo viejo, haz todo nuevo. Abre las alas, ven alto vuelo y con humildad. De Juan. Es el amor de Juan, 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 es el amor de Juan. Ranrida. Muy bien, aquí estamos de vuelta nuevamente y realmente estas leyes del ascenso continuado de nuestro espíritu, esas leyes que nos permiten ascender de forma indetenible hacia la verdadera conciencia, hacia la verdadera creación y hacia la verdadera existencia de saber que hay un Padre eterno, que hay un vientre creador que es ese Santo Espíritu, ese ser llamado Bárbelo en el libro secreto de Juan, que es un apócrifo también que merece estudio. Ya vamos a estar hablando de esa información que es realmente muy contundente y nos trae la verdadera mecánica también para comprender esa oscuridad y también descubrir después de eso esa luz. Y cómo también existe ese vástago, ese Cristo, esa condición del verdadero modelo al cual debemos nosotros llegar. Y que nosotros estamos todavía en pañales, aprendiendo. Todavía somos unos bebitos en este conocimiento, en lo que es vivir realmente. Debemos empezar a entenderlo de a poco. Y yo sé que con esta información, este conocimiento que viene del Xielhó, que viene de las estrellas, a nosotros nos va a dar la clave real de que es la existencia de vivir en este planeta, en esta futura estrella. Porque antes, los soles que nosotros conocemos y vemos, antes eran planetas, con sus humanidades. Y ahora son esferas de luz pura, de una dimensión espiritual muy elevada, y que en conciencia lo que hacen es dar vida, luz, calor, verdad. Un mensaje cifrado, pero que descifrado, como la profecía nos indica, y este tiempo nos indica, en el que tenemos que investigar, interpretar y descifrar la profecía y los conocimientos, nosotros despertar y de a poquito elevarnos. Y este ascenso continuado del espíritu que las 7 leyes nos entregan no es algo raro, ni es algo alocado, no es que nos vamos afuera en un viaje astral, sino que es dentro de nosotros, sin necesidad de estar pensando en esas mecánicas raras que capaz que escuchamos por ahí, pero que sin embargo nos confunden más y nos hacen creer en algo que no es real, que no es palpable, que nosotros no podemos comprender. No hay magia, no hay rituales, no hay mecánicas complejas, complicadas, rezos, no hay que prender velitas,
no hay que tirar cartas, no hay que buscar a maestros, a hombres por allá que se hacen llamar ascendidos, hermanos, la hermandad galáctica y todo eso. En realidad somos nosotros los verdaderos hermanos galácticos que estamos en este planeta Tierra y estamos aprendiendo en humildad. Estamos desaprendiendo todas esas cosas que tenemos en la mente grabadas y que nos hacen creer porque estamos en esa dimensión de la creencia. Pero debemos dejar de creer y debemos empezar a comprender y nosotros mismos a buscar esa verdad. Y que deje de ser una creencia y que empiece a ser una verdad, una realidad, algo palpable. Algo que nosotros mismos en la investigación y en la aplicación nosotros vamos a sentir y vamos a darnos cuenta de cómo funcionan estas mecánicas de aprendizaje. Una muy simple es justamente comprender cómo trabajan estas 7 leyes del ascenso continuado del espíritu y que para que ellas puedan tener acción en nosotros debemos entender, como ya habíamos comentado con Aníbal en otros programas y hace un ratito en el bloque anterior, que son esos 5 sentidos. Porque por ahí empieza todo. Desde que nacemos, desde que llegamos a este planeta. Y es más, estando ya en el vientre de nuestra madre, ya empezamos a grabar información por esos 5 sentidos. Y ya nos da una condición, nos ubica. Entonces, seamos conscientes de qué es lo que nosotros grabamos en ellos. Y para hacer un repaso, habíamos compartido unas 3 primeras leyes de estas 7, que son: la primera es ley del cuerpo luminoso, que nos habla de limpiar justamente ese cuerpo. La segunda es la ley de la mente sensata, que es limpiar la mente. Y la tercera ley es la ley de las emociones libertarias. Y que justamente es ella, esa tercera ley es la respuesta del logro en luz, en conciencia de las anteriores 2 leyes. Y ahora vamos a pasar a esa cuarta ley del ascenso, que se llama ley de la comprensión voluntad. Y dice así: al trascender cada uno de los pasos que exige el cumplimiento de las 3 leyes anteriores, alternando cada una de ellas en la vida cotidiana del hombre, tenemos entonces como respuesta el acto de la comprensión, que es una substancia de vivencia con inteligencia, en síntesis, de voluntad creadora. Así, ya la comprensión actúa como un resorte impulsivo de la voluntad y se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo, de la mente insensata y de las emociones oscuras. La comprensión y voluntad son en ese momento la herramienta definitiva de la inteligencia superior. Entonces ahí tenemos un ejemplo, tenemos otra forma, otra mecánica para nosotros ir aplicando internamente. Acá está hablando de que tenemos un trabajo hecho en las anteriores 3 leyes y que ellas nos conducen a una dimensión que es justamente la cotidiana, que es la vida que nosotros llevamos día a día y que en ella podemos hacer esa aplicación. Y esa aplicación es justamente tener actos que gracias a esa comprensión nosotros llegamos a una esencia, que es esa substancia y que en fin es la síntesis de esa inteligencia para que nosotros con nuestra voluntad, con nuestra energía, nuestra disposición y nuestros conocimientos podamos crear. Acá está hablando de una voluntad creadora. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nosotros somos creadores. Todo el tiempo estamos creando. Así como el Padre Eterno en un principio se creó a sí mismo, nosotros en esta dimensión actual nos creamos a nosotros mismos. Y de ahí nace la verdadera creación de nosotros. Y entonces ahí tenemos esa ley de la comprensión voluntad. A través de la comprensión de esas 3 leyes anteriores, tomándolas, generamos esa substancia que nace en esta cuarta ley, que justamente nos da esa verdadera voluntad que nace del corazón, del pensamiento inteligente del corazón, que es enviado a la mente, y gracias al razonamiento y esa mente limpia, ya teniendo esos pensamientos creadores, nosotros creamos junto al gran espíritu de la creación, como así lo llamaban los Hopi, al Padre Eterno.
Aníbal. Muy bien. Y llegamos a la quinta ley. Y es bueno aclarar que muchas veces hemos mencionado que debemos construir, que debemos desarrollar nuestro Cristo interior. Y aquí tenemos un plan, un mapa, una guía de cómo construir ese Cristo. Y si lo vamos viendo, es como las columnas de esa construcción que se van estableciendo y entrelazando unas con otras, porque no es tomo una y la aplico y las otras no, tiene que tener toda una coherencia. Por eso la ley de la inteligencia superior nos dice: y ya el cuerpo sin muerte, la mente sin ataduras, las emociones conducidas por la comprensión voluntad, brilla con luz propia la triple inteligencia. Inteligencia de la que estamos dotados desde el origen creador, la inteligencia del intelecto espiritual, que es el camino, la inteligencia de resurrección e inmortalidad, que es la verdad, y la inteligencia de creación y eternidad, que es la vida. Inteligencia. En realidad, nosotros estamos transitando un segundo día de creación y vamos hacia el tercero. Esto será seguramente motivo de alguna explicación posterior más detallada. Pero para que se pueda entender que estamos en ese segundo día, nos remitimos simplemente a ver. Ustedes habrán visto o conocen lo que le llaman el hombre cavernícola. Bueno, el hombre cavernícola vivía en el primer día de creación. Por eso en este segundo día de creación no vamos a encontrar hombres cavernícolas. Habrá alguna excepción y quizás no lo sea, pero en términos generales no existen en el segundo día de creación aquellos que están en el primero. Se pasa del primero al segundo y el que no quedará en el primero. Así sucederá hacia el tercero. El tercer día de creación es el día de la vida inteligente. Aquí, en este segundo día, se le llama la vida razonada. Se nos da la razón, porque todos tenemos la facultad de razonar. Ahora, la inteligencia, que aquí dice que es un don que tenemos, la debemos conquistar, la debemos desarrollar. Es una tarea que necesitamos forjar como si fuera un músculo, esa inteligencia que nos permite interpretar, que nos permite comprender. Y es otra columna más de ese proceso maravilloso de ese Cristo interior. Entonces, esa inteligencia, para lograrla, hay que tener, como en todo, esa consistencia, esa persistencia, porque dice que el esfuerzo, solo con el esfuerzo se vierte la luz en el cerebro. Y simplemente analicemos: cuando alguien quiere lograr un título profesional, debe tener un propio esfuerzo, un tiempo, una dedicación para lograr un resultado y una capacitación. Entonces, de ese mismo modo, que traigo un ejemplo de mundo, sirve para este desarrollo del Cristo interior. Uno tiene que adentrarse en la información, en el conocimiento, comprometerse con uno mismo para limpiar, purificar, corregir, transformar, transmutar todo aquello que sabemos que es basura. En consecuencia, el resultado va empezando a florecer, aquellos pimpollos de los que hablé acerca de la finca y del jardín. Alejo. Exactamente. Ahí me estaba acordando de
también esa finca, ese jardín y esa chacra, como decía Aníbal, ese campo. Justamente los hindúes llamaron a esos centros energéticos del espíritu, esos 7 centros energéticos, como chakras. Y ahí justamente está esa relación, ¿no? La chakra es esa tierra que nosotros trabajamos, limpiamos, sembramos, cuidamos, le damos sustento, le damos alimento para que crezcan todo tipo de creaciones. Y que gracias a esa conciencia nosotros dejamos de sembrar semillas que traen dolor y una serie de condiciones que nos detienen y empezamos a elegir las mejores semillas. Empezamos a elegir los mejores pensamientos y a través de la conciencia los mejores actos. Entonces esa paciencia, esa observación, ese detenimiento que debemos hacer para analizar cómo estamos compuestos de nuestro pensamiento, cuál es nuestra composición interna. Y que necesitamos sincronizarnos, como les decía, con esa conciencia. Y justamente la conciencia es lo que nos dice a nosotros, esa voz interior justamente nos indica hacia dónde tenemos que ir antes de llevar adelante o una acción o un pensamiento, o a decir alguna palabra, entregar algún mensaje. Es esa conciencia la que a través de nuestro desenvolvimiento cotidiano a nosotros nos hace ver y a los demás les permite ver cómo estamos cambiando, qué condiciones teníamos antes y cuáles son las condiciones que tenemos ahora. Y muchas veces nuestros amigos, hermanos y demás nos dicen: che, estás recambiado, realmente te veo muy diferente, te veo sonriente, te veo tranquilo, tenés esa paciencia, tenés esa sonrisa, esa mirada calma, pero no estás dormido, no estás cansado, sino que justamente uno encuentra ese equilibrio, escucha los latidos del corazón, se toca el corazón con la mano y se da cuenta de que en nuestro cuerpo llevamos un ser que nos acompaña a todos lados donde nosotros vayamos. Nuestro corazón siempre está ahí en nuestro pecho latiendo y es ese motor de vida que no solamente pulsa esa sangre, sino que emite energía de conciencia, de luz, de vida. Es gracias a él que nosotros estamos vivos. Por eso debemos de dejar de creer que solamente somos un cerebro que tiene información. Porque en él es donde, gracias a esta conciencia de la que les estoy hablando, nosotros podemos empezar a limpiarnos y a dejar que el pensamiento del corazón llegue a ese cerebro, a esa mente, y trabajemos en conjunto con él. Y cuando eso suceda, todo va a cambiar. Va a ser un cambio rotundo, necesario. Y así está funcionando en el planeta, así funciona con el espíritu de la Tierra. Él está cambiando y nosotros también vamos a cambiar. Y entonces, comprendiendo este conocimiento que les estamos entregando de estas leyes, vamos a hablar de esta sexta ley, que es la ley de la sabiduría del saber. Y dice así: a partir de este momento, el hombre adquiere su propia sabiduría. Su saber depende de su aprender y de su querer continuar. Ya no tiene que preguntar a otros cómo es el sendero, pues él es su propio camino, él es su verdad, él es su vida, hasta donde quiera llegar. Ahí está, en resumen, comprimido, esa esencia de lo que veníamos charlando, hablando, compartiendo. Nosotros mismos somos nuestro propio maestro. Y la profecía también dice: aprended del niño cuando aprende a caminar, aprended del anciano cuando se sienta a descansar, pero más que nada aprendamos de nosotros mismos. Porque, como les decía, en nuestro corazón está nuestro propio maestro, que es ese Cristo, ese cristal,
que nosotros lo conocimos en las Escrituras, en la profecía como Jesús, y que Él en esa dimensión trajo en la existencia en un cuerpo físico de un hombre llamado Jesús la verdadera substancia de lo que es la luz. Trajo una partícula perfecta de lo que es la creación, y Él nos enseñó a través de las parábolas a comprender cómo es la creación, cómo debemos cambiar, cuál es la necesidad de hacerlo, porque todo está cambiando y nosotros debemos, como decía Aníbal, pasar de ese segundo día de creación a un tercer día de creación. Jesús hablaba de la resurrección en ese tercer día es la resurrección. Allí llegan los que resucitan. Y no necesariamente se tienen que morir. No piensen en eso. No piensen que van a terminar en una cruz o que hay que hacer sacrificios extraños o, como les decía, rituales o magia. Nada de eso. Es muy simple. Es dejar de hacer las cosas que sabemos que nos dañan, porque la conciencia, esa voz nos dice, deja de hacer eso porque ya sabes que está mal, y empezar a escucharla y empezar a comprender los pensamientos de ese corazón que en la limpieza nosotros vamos comprendiendo qué es lo que está diciendo, qué es lo que está entregándonos. Y ahí tenemos esa última ley que Aníbal nos va a compartir. Con mucho gusto. La séptima ley con la que cierra esta maravillosa información nos dice que se trata de la ley de la conciencia del ser soy. A partir de este momento se inicia el ascenso final, la elevación más alta del adepto, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, la cual es una identidad indisoluble de ser conciencia y del soy conciencia, porque el ser y el soy tienen a su vez cada uno su propia herramienta en sí mismos. El ser, que es la identidad lograda, es conciencia del soy, y el soy, que es la esencia preexistente identificada en la luz como única verdad del ser, es la conciencia de lo supremo que está en el hombre. Bueno, a esta altura vamos a identificar el ser y el soy. Una de las de los temas que también existe mucha confusión, al menos yo la tenía y muchos que conozco también, que espíritu y alma es lo mismo, es más o menos, es por ahí, y no es así. El alma es la chispa del Padre en nosotros, es la esencia, es lo puro y perfecto, es el mapa de navegación interno que nos ha entregado el Padre. Y el ser es justamente el espíritu que tiene su trabajo individual, que es lo que yo estoy gestando a través de mis experiencias, de mis correcciones, que me va llevando a elevar ese estado espiritual de mi ser, y que mi ser, cuando está consciente del proceso, está pendiente y consulta y dialoga con el alma, que es el verdadero propósito que en esta vida tenemos: forjar ese ser igual a esa chispa divina del Padre en nosotros. Esto nos lleva a un trabajo permanente. Por eso se identifica el ser y el soy. Y con esto espero haber sido claro, al igual que mi hermano Alejo, con toda esta información, no sin antes también decirles que ante cualquier duda, porque como esto es información que realmente hay que ir digiriendo de a poco,
por la profundidad, que cualquier duda que tengan puedan dirigirse a nuestros medios de comunicación que ahora Alejo les va a compartir. Gracias, Aníbal. Así es. Nos pueden contactar, nos pueden hacer llegar sus pensamientos, su necesidad de hablar y de contarnos lo que esta información les hace sentir, les hace pensar, y cuáles son esas dudas tal vez que a ustedes les van naciendo porque todavía realmente no se comprende del todo toda esta información que es tan amplia y que nosotros en los programas estamos comprimiendo para poder entregarla. Así que nos pueden mandar un correo electrónico a programa.nuevoser@gmail.com. Nos pueden escribir al número telefónico, al WhatsApp, o nos pueden llamar si quieren al 38 35 43 61 77. Pueden escuchar nuestros programas en el canal de Telegram Nuevo Ser, y también tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar los programas también grabados para escucharlos, y nos pueden encontrar también como Nuevo Ser, porque también es necesario entender lo que ustedes están comprendiendo de todo este conocimiento. Y como así les decíamos, para que al fin y al cabo el propósito del mismo es llegar a ustedes y que él sea claro en sus mentes, en sus pensamientos, para que lo puedan aplicar. Para como así en nosotros funciona, también en ustedes tenga ese propósito. Porque el conocimiento es infinito y no es propiedad de nadie. Ni de ningún maestro, ni de ningún gurú, ni nada de eso. El conocimiento es la misma vida que tenemos internamente en nosotros, que la vemos en la naturaleza y que de a poquito debemos empezar a vivirla, a entenderla. Y esto que nos compartió Aníbal de esta última ley, conciencia del ser soy. Ahí la profecía también tiene unos detalles a sumar a esta ley que nos hablan de nuestro camino, de nuestro espíritu, de cómo él a través de cada encarnación va conformando el ser. Y entonces entendemos que esa identidad lograda, que es esa conciencia, nos permite traer el soy, que es el cúmulo de todas esas encarnaciones, y que al fin y al cabo todas esas memorias están en la condición en la que nosotros nos encontramos ahora. Nosotros somos el resumen, somos la esencia de todas nuestras vidas. Muchas veces hemos escuchado, ay no, sí, a mí me leyeron las encarnaciones, o fui a un maestro que me hizo viajar en el tiempo y me mostró quién era, que fui una mujer, que fui un hombre, que fui un gatito, que fui un perrito, que fui un gusanito, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie en esta dimensión de aprendizaje en el que nos encontramos todos nos puede decir eso. Nosotros, como les decía, somos la esencia de nuestras anteriores encarnaciones y somos nosotros mismos nuestro propio maestro. No tenemos que estar preguntándoles a otros cuál es el sendero, cuál es el camino. El camino lo vamos haciendo nosotros. Lo vamos haciendo paso a paso en conciencia, mirando hacia dónde vamos a caminar. Y entonces en el presente, dando pasos seguros, reales, de justicia, de verdad. Sacando todo vicio, toda demencia que nos genera el sistema, y en esta dimensión en la que estamos ahora, traer, como les decía, la dimensión de la más alta vibración de la luz, que es, como está contado en la Biblia, ese cielo, o que muchas veces hemos escuchado, el cielo donde está Dios. Justamente el cielo es la dimensión de la conciencia que entregó Jesús en sus parábolas, en sus enseñanzas y en todas las acciones que él hizo. Cómo curaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos. Y entendiéndolo bien, era él y al mismo tiempo no era él, sino que eran esas mismas personas que aplicaban el conocimiento y ellas mismas se resucitaban ellas mismas y ellas mismas se sanaban ellas mismas.
Entonces ahí entendemos de que no hay ningún maestro externo que nos pueda decir hacia dónde tenemos que ir y que ellos son los que nos van a curar. Aunque eso a veces parezca que es así, todavía no está bien comprendido cómo funciona. Por eso, paciencia, paso a paso. Más adelante, en otros días de creación, que vamos a ir ascendiendo y llegando, vamos a comprender cómo esas herramientas del espíritu, que nosotros las vemos reflejadas en nosotros, en las acciones que hacemos, y que ellas nos dan el reflejo real de lo que es el alma. Como decía Aníbal, el alma es el modelo perfecto de lo que es el Padre. Y el espíritu, en la aplicación, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos yendo por buen camino, eso significa que estamos teniendo un reflejo directo, una conexión directa con el alma, que es el modelo perfecto del Padre. Así como el Padre se creó a sí mismo y continúa expandiéndose en la creación, nosotros nos creamos primero nosotros mismos. Ahora nos recreamos con la verdadera dimensión, como les decía, quitando toda oscuridad y volviendo a poner esas piedras, esa conciencia, ese verdadero peso de la ley de la vida en cada acción, en esos cimientos, y creando ese verdadero templo que es nuestro propio espíritu a través de esos 7 logosoles que conforman nuestra verdadera esencia. Y aquí tenemos un mensaje entregado por Daniel, que también es otro de los mensajeros, también es otro de los modelos de pensamiento real que nos entrega la interpretación. El poder de interpretar, de ir al centro, a la esencia de los mensajes. Y que justamente la interpretación está ligada al alma también. Entonces ese mensaje dice así: cuando los hombres conozcan su ignorancia y deseen caminar imparables hacia el encuentro de sí mismos, con estas simples leyes del ascenso espiritual tendrán todas las respuestas. Sin ellas y su cumplimiento, ninguno logrará su libertad de espíritu. Cuando todos los verdaderos buscadores de la médula interior hagan carne viva estas leyes, Dios será servido por los hijos de la tierra. Entonces, hermanos, vamos a aplicar estas leyes, a comprenderlas, a entenderlas y a que éstas formen parte de nuestra vida cotidiana. Vamos a ir a otra pausita musical y también dándole la noticia, la hermosa noticia de que a partir de hoy nuestro programa va a durar 1 hora y media, porque era necesario ampliar el tiempo para poder aclarar, darle una conclusión a cada mensaje que nosotros les entregamos. Así este conocimiento se comprende cada vez más y nos permite a todos sincronizarnos también en este mismo sentir y pensar que nos llevan a esa resurrección tan necesitada. Con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Viajas en el tiempo tejiendo la vida. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla, alimento, semilla, sustento, semilla. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor.
hijos de tus hijos. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad. Semilla, memoria, semilla, heredera, semilla, hermana, semilla, guerrera, semilla, memoria, semilla, heredera, semilla, hermana, semilla sin fronteras. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor, semilla que crece hacia el sol, semilla del corazón, semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor, semilla que crece hacia el sol, semilla de tradición. Semilla, memoria, semilla, heredera, semilla, hermana, semilla, guerrera, semilla, memoria, semilla, heredera, semilla, hermana, semilla sin frontera. Muy bien, aquí estamos nuevamente después de este corte musical. Y la verdad que todo esto a nosotros, cuando lo recibimos, en aquel momento que nos llegó todo este conocimiento, al principio era complejo, era complicado entenderlo. Internamente, en nuestra mente, en nuestro corazón, teníamos un temblor, sentíamos cambios. Sentíamos cómo de a poquito esa estructura que nosotros teníamos y creíamos que éramos eso, que el mundo nos hizo creer que éramos eso, se empezó a caer. Se empezó a caer esa vieja estructura de ese viejo hombre ligado al materialismo, a la competencia, a los bajos pensamientos, a la lujuria, a los placeres. Todo eso empezó a caerse porque no tenía relación con esto que estaba llegando, con esta luz que está en estas palabras. Esta luz que es como ese sol inmaculado, perfecto, que nace en el amanecer e ilumina todo. Nada puede quedar oculto ante ese gran sol, y que nos da la verdadera esencia de que con este conocimiento, esta conciencia, nos iluminemos por dentro con una gran linterna de 360 grados, como si fuese una esfera, un sol interno que es ese corazón que ilumina todo, y que toda oscuridad es identificada, es descubierta, y por lo tanto, a través de esa conciencia, de esa calma y de ese trabajo diario, la vamos quitando de nosotros. Porque la profecía dice: la creación, la vida, es luz pura y no hay tinieblas en ella. No hay un equilibrio entre oscuridad y tinieblas y de que la dualidad, no. O es una cosa o es la otra. Y ahí está la elección que nosotros debemos hacer. Por eso nosotros les compartimos este conocimiento,
con la intención de que lo comprendan y de que despierten y resuciten, pero es una elección de ustedes. No los estamos ni obligando, ni tratándolos de convencer, es algo que ustedes tienen que ir buscando internamente. Porque esto es una necesidad que a mí me nació, que a Aníbal le ha nacido y que a otros hermanos que están en este mismo trabajo, en este mismo cumplimiento de la profecía, han hecho. Es algo que ha nacido en nosotros, la necesidad de encontrar algo que realmente sentíamos y buscábamos, pero estábamos buscando en un lugar equivocado. Y que era necesario ir a esa raíz y que el conocimiento que estamos recibiendo era la clave, era esa llave que tanto buscábamos para abrir nuestra propia puerta interior y entrar a nuestro propio templo, porque allí se encuentra ese maestro interior que es nuestro propio ser, nuestro Cristo. Y ahí entender que nosotros somos esa semilla, así como la canción que estábamos escuchando, Semilla Universo, nos está diciendo, nosotros somos semillas del universo, somos semillas del Padre, que fuimos sembrados en diferentes partes de esta gran creación. Y que, llegado el día, el momento, hemos brotado, hemos crecido y hemos también dado fruto. Y nosotros también somos esos sembradores, porque así como conocemos en la naturaleza que de los árboles nacen frutos y dentro de esos frutos hay semillas, quiere decir que nosotros, siendo semillas, nos transformamos en un fruto y tenemos también semillas para plantar y generar esta creación, continuar con esta creación. Y esas semillas son estas palabras, estas acciones que nosotros llevamos adelante. Y por eso, para que se comprenda la mecánica de sembrar, la mecánica de cómo funciona la semilla, es necesario saber qué es lo que nosotros podemos sembrar de alimento en estas épocas primaverales, entre septiembre y principio de octubre. Y cómo es necesario ese trasplante de estos plantines que hay que hacer, que ya tenemos preparados en nuestros almácigos. Y ahí tenemos plantines de tomate, tenemos plantines de morrones, podemos sembrar también pepino, podemos hacer siembra de semillas de zapallo, de berenjena, de rúcula, de acelga, espinaca, lechuga, rabanitos, zanahoria y muchas otras tantas hortalizas que están pensadas por la creación para ser sembradas en esta época, en las que ya el sol está más cerca del planeta y le entrega mayor luz, y ya los vientos, el aire, el agua cambian y se acercan las lluvias. Y nosotros en este trabajo de siembra que podemos hacer en esta época de primavera y sembrar estas especies anteriormente mencionadas, podemos entender cómo el hombre es partícipe de esa siembra. Porque las semillas, siendo semillas, sin nosotros no pueden ser nada. Está bien, en la naturaleza los pajaritos la dispersan, las abejas dispersan el polen, los animales cuadrúpedos como las vacas y otros tantos la esparcen por allí y la siembran. Pero nosotros, que tenemos ese espíritu individual que tiene que aprender, tiene la oportunidad de comprender cuál es la mecánica, el símbolo que significa sembrar. Cómo yo tomar ese conocimiento que está comprimido en una semilla, porque ustedes piensan y sienten, agarran una semilla y obsérvenla, y en ella vean el sinnúmero infinito de posibilidades que pueda haber. Por ejemplo, agarremos la semilla de un roble, de un árbol, la sembremos y va a crecer un roble, y de ese roble van a nacer miles de semillas. Y en cada semilla hay otro roble con miles de semillas, y así hacia el infinito. ¿Cómo en una semilla tan pequeña que mide tan siquiera 5 milímetros o 1 centímetro
pueda albergar en ella la posibilidad de una creación inmensa, muchísimo más grande. El hombre, nosotros, fuimos sembrados en un momento en este planeta. Y ahora estamos apenas entendiendo que somos una semilla y que debemos sembrarnos a nosotros mismos en nuestro interior, en esos 7 chakras, esos 7 logosoles, y en esa esencia espiritual sembrar esas memorias de conciencia, de luz, de perfección, para que crezcan acciones, para que se entreguen mensajes, para que se comparta lo que es realmente la luz y nosotros podamos brotar como esa semilla y ser, y continuar en ese crecimiento. Ser, porque la semilla está ahí, inmóvil, quieta, esperando a ser sembrada. Entonces, aquí viene una parábola que nos entregó Jesucristo hace ya mucho tiempo, pero que tiene pleno cumplimiento en estos tiempos. Aníbal, adelante. Sí, mi estimado. Antes hacer un pequeño aporte más a lo hermoso que nos transmitió Alejo acerca de la calidad, la condición de una semilla. Entender que el nacer se nace de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Esa semilla, cuando uno la pone a germinar, verá que brota de adentro hacia afuera. Un pollito nace de su huevito de adentro hacia afuera. El gusano deberá romper su crisálida para transformarse en mariposa. Y si alguien intenta, ya sea romper la crisálida, el huevo o la semilla, lo que logra es matar la vida. La vida comienza de adentro hacia afuera. Por eso la importancia de ir hacia adentro nuestro y no buscar afuera, porque estamos errando el camino. Nuestro interior es el camino, la verdad y la vida, y allí debemos ir. Mateo 13, del 1 al 9, nos entrega esta parábola que Jesús le transmitió a su gente en aquel momento. Y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús, después de dar esta parábola, le preguntan uno de sus discípulos: ¿por qué, Jesús, nos hablas en parábolas? Y ahí explicó que justamente está explicado de esta forma porque está encriptado, porque está preparado para aquellos que tengan la inteligencia, la capacidad, la
persistencia de seguir buscando dónde está la información y la verdad, y no para aquel que no se preocupe por ello. Por eso dice en ese momento, refiriéndose por un lado a los apóstoles y por el otro lado a todos aquellos que estaban en la playa, les dice que ellos, a los que están en la playa, oyen pero no escuchan, miran pero no ven, porque están tapados sus oídos y sus ojos con un velo que no les permite entender lo que ustedes sí están en condiciones de entender, y están viendo lo que los profetas quisieron ver, hoy lo están viendo ustedes, que en definitiva era ver al Cristo. Entonces, ahora viene, porque se lo pidieron, la explicación de la parábola. Y entonces nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, es decir, puede escuchar la palabra, pero no la entiende, o la rechaza, o la ignora, o la deja pasar. Esa es la semilla que fue sembrada junto al camino. La segunda, y al que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y la deja a un lado. No tiene sustento, no tiene la fortaleza que se necesita para conducirse en este camino. La tercera semilla que fue sembrada es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Les explico. Esas espinas que en definitiva fueron las que rodearon a la semilla, serán las que van a ahogarlo y no van a tener la posibilidad de brotar como realmente hubiera querido el Padre que así sucediese. Es decir, muchas veces lo que rodea a esa conciencia que recibió la palabra y que la siente, pero resulta ser que su familia, su entorno, su trabajo, el mundo, la razón que fuese, está por encima del valor de lo que se le ha entregado. Y al final dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y es justamente esa producción de la que hablaba Alejo, acerca de la condición de que desde una semilla, que podría ser, vamos a hablar de la zona de un nogal, podríamos tener al producir ese árbol miles de semillas o centenas de semillas de nogales que van a generar nuevos y maravillosos nogales, y así se produce como un melón o una sandía. Miren la cantidad de semillas que tiene. Por eso es que aquel, ahora traducido al ser, al que uno, en que fue sembrada la semilla en mí, y yo trabajo para desarrollarme y compartir con ustedes esta maravillosa información. Cuanto lleguen nuevas semillas, será
el fruto de mi siembra, como la de Alejo o la de ustedes mismos cuando la hagan. Así entiendo esta maravillosa parábola. Alejo. Qué claridad que tenía Jesús, qué buena herramienta que son las parábolas, porque son fáciles de entender, son fáciles de graficar nosotros en nuestra mente, imaginar cómo funciona, porque ellas nos hablan de imágenes, a través de imágenes son entregadas por las parábolas este conocimiento, porque remiten justamente a lo que nosotros grabamos en nuestro espíritu y en nuestra mente, esas imágenes en 5 dimensiones. Entonces nosotros ahí nos imaginamos a ese hombre que siembra, nos imaginamos a ese Padre eterno que está sembrando hombres, humanidades en diferentes partes del universo, en diferentes planetas, y que dentro de esos planetas algunas personas reciben este conocimiento, lo comprenden, lo interiorizan y, como decía Aníbal, nacen desde adentro hacia afuera y lo entregan a los demás. Y cada uno, como dice el final de la parábola, puede entregar un 100%, puede entregar un 60% o un 30%, pero al fin y al cabo lo entregan. Cada uno entrega en la medida que pueda. Cada uno entrega la dimensión a la que pueda llegar. Y capaz que hoy es 1%, pero mañana va a ser 1000%. Y no podemos hacer un salto y dejar en el medio esos escalones por los cuales debemos pasar. Así como en la escuela tenemos el jardín, después tenemos el primer grado, segundo, tercero, y así en escalón llegamos a recibirnos. De la misma manera funciona en la creación. Por eso la oscuridad se encargó de hacer copias de la verdad. Las tergiversó, hizo copias burdas, irreales, imperfectas, incompletas. Y entonces, hablando de la semilla, me pongo a pensar en Monsanto. Qué poco santo es Monsanto para andar agarrando las semillas originales y modificarlas genéticamente, cortando la continuidad de las mismas, quitándole esa función de ser autosustentables, de tener la posibilidad de seguir creciendo, de seguir expandiéndose y multiplicándose. Porque esta gran empresa mundial manejada por líderes con pensamientos totalmente despegados de la ley de la vida, con propósitos muy ligados a hacernos olvidar justamente de que nosotros somos una semilla, porque ellos simbólicamente, en la realidad, lo que hacen es agarrar las semillas, las meten en un laboratorio y les quitan las partes del gen que le permiten a la misma continuar viviendo en la expansión de la misma cuando se siembra, y nacen otra vez frutos que tienen semillas. Entonces uno piensa, si Monsanto hace eso con las semillas, ¿cómo es que el sistema funciona internamente en nosotros? ¿Cómo a nosotros la información que nos llega desde afuera, y si nosotros somos inconscientes y la dejamos entrar, cómo a nosotros nos va a quitar la conexión con nuestro propio ser interior y nos va a permitir seguir expandiéndonos? Así que con esto vamos dándole cierre al programa de hoy, y espero que se haya comprendido, espero que cada uno de ustedes pueda de a poquito ir aplicando esto y puedan entender que nosotros somos una semilla. Fuimos sembradas tiempo A, pero las profecías nos dicen que ahora es el momento de brotar, de ser, de salir a las calles, de hablar de la verdad sin miedo, hablar de la misma sin confusión y sin modificar ese mensaje, aumentarlo cada vez más. Y como les decía, siendo copartícipes con el Creador. Porque no todos quieren escuchar este conocimiento, no todos los quieren comprender, lo niegan. Pero yo sé que ustedes allí escuchándonos saben que es momento de cambiar y de traer esa resurrección real que tanto nos habló Jesús y que tanto hemos escuchado, pero que fuera de toda creencia y religión nosotros ahora estamos comprendiendo.
Así que mis hermanos, les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Y aquí a la espera también de recibir sus comentarios, de recibir su conocimiento también, porque yo sé que cada uno de ustedes también tiene una semilla de conocimientos para entregarnos. Así que, si así lo sienten, nos pueden escribir al correo electrónico programa.nuevoser@gmail.com. Nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden escribir al 38 35 43 61 77. Pueden escuchar nuestros programas en el canal de Telegram Nuevo Ser, y también nos pueden encontrar en YouTube en el canal Nuevo Ser. Así que, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo desde mi corazón y nos estaremos viendo el próximo martes, Aníbal. Muy bien, Alejo. Y hablando de semilla, resulta ser que yo soy un trasplantado de Buenos Aires aquí a Catamarca, a Andalgalá. Y me hizo acordar cuando ahora Alejo se refirió el saludo para todos los hermanos. Y es una hermosa costumbre que los felicito y les agradezco, porque la siento muy hermoso cuando alguien se refiere a otro: ¿qué tal, hermano querido? No me sale todavía el cantito, ¿no? Pero bueno, y valoro y resalto, porque muchas veces cuando la costumbre se escucha tanto, se hace casi imperceptible, y hay que resaltarla porque es un valor a rescatar. Así que, queridos hermanos, hasta la próxima. Un gustazo de haber compartido con ustedes esta maravillosa información. Gracias, Aníbal, por recordarnos esto del saludo que tenemos y que lleva impregnado ese símbolo, ¿no? De que somos hermanos, que venimos de un mismo vientre, de esa misma centro familiar que es el mismo centro de la creación de los universos, de esos soles centrales inmensos, y que llega hasta aquí al planeta Tierra, y sin embargo lo decimos, pero no recordamos eso, y que hay que recordarlo. Justamente somos hermanos, más allá de que nos encontremos lejos, vivamos en otros países, hablemos diferentes idiomas, tengamos diferentes costumbres. Todos tenemos un corazón, todos tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente y tenemos un alma, y todos tenemos la misma oportunidad y la misma capacidad de aprender, y depende de nosotros aplicar este conocimiento que le estamos entregando. Así que les mandamos junto a Aníbal un abrazo inmenso a cada uno de ustedes, y esperamos que se encuentren de la mejor manera donde quiera que estén. Hasta luego, nos vemos prontito, el próximo martes de 18 a 19:30. Chau, chau. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Matteiru karaそう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく。Con la
las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, o meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida.